Muy buenas tardes, ya estamos aquí en la sección A Tu Salud TV con un tema muy interesante, como todos los miércoles que salimos aquí a esta hora de la mañana. Fíjese que hablar de heridas de infancia habla un poco de tener esos niños internos, heridos nuestros, que hacen que de repente seamos berrinchudos, seamos controladores, seamos posesivos, seamos celosos, y uno nunca se explica el por qué. Heridas de infancia es un tema profundo y es doloroso y se puede trabajar en él, y vamos a ver cómo afecta esas experiencias que se viven desde antes de nacer, es decir, desde el vientre materno. Para esto tengo al doctor Lauro Suárez Alcocer a un lado de mí y a la doctora Sally Vanega Romero, a quienes les voy a dar los buenos días. Chicos, buenas tardes, más bien. Buenos días, buen mediodía. Buenos días y buenas tardes. Así es, depende. Y qué difícil hablar de heridas de infancia, porque muchas de esas heridas se activan en la infancia y otras en la adolescencia, y es a partir de esto también lo importante cómo nos vamos a relacionar con la pareja y con los amigos. Va a determinar esas heridas de la infancia, van a determinar la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestros iguales, con nuestros papás, con nuestros hermanos, ¿no? Y como bien dijiste tú, algunas nacen, por ejemplo, la de abandono, ahorita tú vas a decir cuáles son, nacen desde que el bebé está en el vientre materno, pero también hay otras que tenías una infancia bien, una infancia equilibrada, estable, pero que de pronto te viene la herida a la adolescencia, cuando viene como que una segunda crisis en la vida. Así es. Vamos a hablar que son 5 heridas, para dejarlo claro, que son la del rechazo, la del abandono, la de la humillación, la traición y la injusticia. Y Lauro, en la adolescencia, por ejemplo, que es una segunda parte de lo que pues nosotros vivimos después de nuestros padres, se pueden activar también estas heridas. Sí, claro, en la adolescencia también es una reedición de todo lo que sufrimos en la infancia, y en muchas ocasiones se presentan estas heridas también. Desde la niñez, parte de la adolescencia, aclarar por mucho, de verdad, esta es una manera de entender algunos problemas que la gente sufre, y es una manera de entender también por grados este tipo de problemas, porque no necesariamente estamos hablando de trastornos de personalidad y tampoco estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de características de personalidad o formas de ser que se van generando y que tienen cierta explicación desde la infancia, pero no necesariamente estamos diciendo que sean enfermedades, estamos hablando de características que podemos tener cualquier persona. Y que todos tenemos en mayor o menor grado, nada más la cuestión es cuando esa herida empieza a ser incómoda en la vida adulta, es cuando uno tiene que buscar ayuda, primero darse cuenta que tiene ese esquema, esa herida, y luego buscar ayuda. Bueno, ¿qué les parece si nos arrancamos con la primera, que es la herida de rechazo? Sally, ¿qué clásico, son niños que en la etapa de la infancia no se sintieron aceptados conformemente, que en algún momento por mamá o por papá, niños que quizá fueron muy cuestionados, de que ¿por qué te peinas así? No me gustas, a lo mejor se genera este esquema de rechazo, esta herida, y en la época de la adultez vamos a tener un patrón de comportamiento que tiene que ver con que miedo a que te rechacen, o de repente tú rechazas primero para que no te rechacen. Podría ser que sean niños no deseados, niños productos de una violación, niños que quieren ser dados en adopción, todo ese tipo de situaciones, porque van sintiendo rechazo desde incluso el momento que se está gestando. Claro, niños que a lo mejor no vienen en un momento de la vida de esa pareja que fue adecuado, ¿no? O sea, vienen en un momento inoportuno, que no quiere decir que no lo quieran, sino que por algún motivo sienten ese rechazo que tuvieron en alguna etapa del embarazo o la primera etapa de la infancia. Y entonces va a ser un adulto que se relaciona desde el rechazo con alguien, que una de dos puede rechazar él mismo o evita el contacto humano para que no sea rechazado. A veces puede ser que evite inmiscuirse con personas, o que evite vincularse con su pareja, por ejemplo, para evitar ser rechazado, o a lo mejor le están ahogando demasiado a la pareja preguntándole, ¿y dónde estás? ¿Y será que te gusto así como estoy? Busca aprobación, busca que no exista. La herida de rechazo va muy de la mano con la herida de abandono. Sí, y tiene estas características que dice Celi. Realmente tanto el rechazo como el abandono, la humillación, ¿cuál es la otra? La traición, ¿no? La injusticia. Todas estas heridas las podemos entender en la edad adulta como miedo a sufrir injusticias, miedo a ser abandonado, miedo a ser rechazado. Lo podemos entender de esa manera. Ahora,
es muy probable que una sola persona tenga todas estas características o muchas de estas características, o que todos las tengamos en algún momento. Aquí lo interesante es en qué momento se nos activan, cuánto tiempo se nos activan, qué tan grave es eso y qué personas también nos activan todo esto, porque pienso en alguien que fue adoptado y que nunca le dijeron, pues va a tener el rechazo, el abandono y se va a sentir traicionado, ¿no? También dentro de la traición entran aquellos que se enteran de grandes que no son hijos de la mamá, creen que son hermanos, ¿no? Y luego sale la verdad a lo largo de la vida, ¿no? Que se enteran de verdades que toda la vida fueron mentiras, exactamente encubiertas, y provoca una herida tan grande que se vuelve muy desconfiado incluso. Y que teme en su vida adulta que le vuelva a suceder lo mismo. Entonces una vez tras otra vez está como con una coraza, ¿no? Y agregar algo bien importante, todas estas heridas traen problemas orgánicos muchas veces, ¿no? Hay a veces tensiones musculares, a veces sufrimos pérdida, caída del cabello, dermatitis, que se asocian a estas heridas que no han sido bien resueltas. En la herida de humillación, generalmente hablamos de un niño como sale. Un niño que a lo mejor fue exhibido en alguna etapa de la vida, ¿no? A lo mejor un niño que tenía enuresis y se hacía pipí en la cama y la mamá le cuenta a todo el mundo que el niño tenía este problema, entonces el niño se va sintiendo como humillado a lo largo. Son niños ridiculizados, comparados, podría ser. Niños que a lo mejor sufrieron de acoso escolar, como lo mencionábamos también, que de alguna forma han sentido humillación y que de grandes tienen un esquema de que no que les guste, pero sí que buscan de una forma medio masoquista que alguien les esté humillando de alguna manera. Son los que se relacionan con parejas entonces que violentas, que van a buscar maltratos. Es importante también cómo vamos a entender todo esto, porque decíamos, temor a ser humillado, pero también existe la búsqueda de lo contrario, ¿no? O sea, también puedes buscar precisamente la humillación para ser reconocido y ser identificado como tal. Al menos existes de manera humillado o humillada, pero existes. Entonces, son esas características que podemos buscar en la infancia. A veces tienen su origen allá, son heridas que se inician desde pequeñitos. Y que se van reeditando con el tiempo, porque a veces se va retocando esa herida y se va haciendo cada vez más grande. Es lo que les iba a decir, porque no necesariamente en la infancia, hay heridas de infancia primarias y se habla de secundarias, pero tiene mucho que ver también con la percepción del niño, porque luego pueden ser padres, o habemos padres muy amorosos, y aún así hacemos daño. Fíjate cómo es la psicología, ¿no? Hay una frase que me encanta, que es una mamá suficientemente buena. Esa es suficientemente buena, al menos en español se entiende perfectamente, que es una mamá que es buena, que te sirve, que te ayuda, pero que también te puede frustrar en un momento dado, y que es necesario tener cierta frustración. El ejemplo clásico ¿es bueno tener hermanitos? Pues sí es bueno, porque te ayuda a no ser tú el centro del universo. El único, ¿verdad? El único. Entonces, bueno, si no tienes hermanos, tendrás otras maneras de solventar todo esto. Tendrás primos, tendrás amiguitos en la escuela, aprenderás a compartir. Pero es importante también entender que cada persona tiene ciertas características con las que vivimos, y me gustó algo que decían ustedes el sábado, que no pude estar en el programa. Me gustó mucho cuando decías, Eli y Sally, cuando decían que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, a pesar de las heridas que nosotros tengamos, a pesar de los descubrimientos que hagamos. Hacer conciencia y de alguna forma buscar ayuda. Recordar que no solo hacer conciencia es todo, o sea, además tenemos que ver ayuda en lo emocional, con un amigo, con un psicólogo, con el psiquiatra, con quien sea, pero sí necesitamos buscar ayuda, porque esto solo no se resuelve. Y que es tarea de todos los días, y como tarea, pues de verdad, nadie más la puede hacer más que uno mismo, y no se soluciona yendo a un taller, yendo a una plática, escuchando un programa. Es de verdad ponerse manos a la obra. Si usted quiere saber un poquito más de estas heridas de infancia y cómo han repercutido en usted y por qué se relaciona con tipos de gente que nada más la maltrata, la humilla, la traiciona. Porque luego se atraen, ¿verdad? Se atraen las patologías. Son patologías que se atraen, y un esquema o una herida se atrae con otra. Así es. Puede escuchar usted el audio, ya lo tenemos en Facebook, localíceme como Eli Álvarez, o en el canal de YouTube A Tu Salud Yucatán. Dejan un espacio Yucatán, donde ahí va a estar la información más ampliada, desde luego con la doctora Sally Vanega Romero y Lauro Suárez Alcocer, que como cada sábado nos acompañan. Pues muchísimas gracias, querido. Gusto. Y esperamos que haya quedado un poquito claro en televisión, que es en corto, pero yo creo que fue un tema muy interesante.
pues tratamos de hacer lo posible, ¿no? Por darle información en breve tiempo. Se puede informar más que se informen más, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ¿qué les parece? Y después de esto nos vamos a un corte y muchísimas gracias.